El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. A ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. La Navidad es la epifanía del Señor. La redundancia que hacemos de la Navidad, podríamos decir, en la fiesta de la Epifanía, parte de los destinatarios evidenciados en los dos evangelios que narran el nacimiento de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, los destinatarios son evidenciados en las ovejas descarriadas de Israel. Es como Jesús identifica su misión: he venido primero a atender a las ovejas descarriadas de Israel. Por eso Lucas pone atención al anuncio de los ángeles a los pastores, siendo ellos precisamente esa parte descarriada de Israel, en el sentido de que primero señalados como personas impuras por la religión oficial, su contacto constante con los animales los hacía incurrir en impureza legal. Por lo tanto, eran impuros, es decir, personas no aptas para acceder al templo y ejercer el culto a Dios. Y por otro lado, también venían siendo sospechosos de ser ladrones. Por eso nunca estaban en la ciudad, estaban siempre a las afueras de la ciudad para cuidar los rebaños de ovejas. Pues a ellos se dirigen los ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. La evidencia lo encontrarán recostado en un pesebre, en la debilidad de un niño, en la pobreza que ustedes también tienen, en la solidaridad de una naturaleza humana que tiene que ser reivindicada. Por la versión de San Mateo, más bien, se orienta hacia esa atención que Dios pone a todos los que no están ligados a la religión oficial, a todos aquellos que están fuera del contexto del pueblo de Israel. Por lo tanto, los no creyentes, los paganos, a ellos, dice San Pablo en la segunda lectura, también Dios los destina a ser partícipes de la vida, de la salvación. Y por eso la figura de los magos de Oriente, ¿no? El Oriente, una forma muy genérica de hablar de un sector, ¿no?, del mundo, ligado más bien a un estilo de vida distinto, una cultura distinta, por tanto también a una religión distinta, no creyentes en Dios, por lo tanto paganos. Y esto también evocaba el ámbito, ¿no?, cultural del uso de la adivinación como medio
de resolver los misterios de la vida, sobre todo en la lectura de los astros. Los protagonistas de esta Epifanía son unos astrólogos, no astrónomos. La astronomía es ciencia, la astrología es una práctica de adivinación, una práctica, podemos decir, de resolución del misterio de la vida a partir de la lectura de los astros. Y por lo tanto, entonces, ahí precisamente está esa forma de entender cómo Dios se orienta también hacia ellos y utiliza su mismo lenguaje para atraerlos. Una estrella que se separa y los va guiando hacia la verdadera luz que es Cristo. Pero hay algo particular aquí. La astrología evidencia una inquietud humana muy grande, que todavía sobrevive, ¿no? Y es muy fuerte en nuestro tiempo. Es esa inquietud de querer resolver el misterio de la vida, de querer tener respuestas de vida, de querer encontrarnos precisamente con las soluciones en la vida. Y por eso muchos recurren a ello, ¿no? Precisamente podríamos decir que los magos de Oriente son los antepasados del finado Walter Mercado, ¿no? En cuanto a la lectura de los horóscopos, de las cartas, del tarot y todas estas cosas que son tan comunes todavía, pero que en realidad son una forma equivocada de querer resolver los misterios y las respuestas de la vida. Pero en el fondo es eso, una inquietud en el hombre, en el ser humano, que pretende resolverse en los misterios, en sus interrogantes, y por eso necesita de una epifanía, ¿no? Es decir, una luz que le clarifique ese misterio de vida, que le haga entender la vida, que le haga descubrir las respuestas sobre la vida, Pero no estará ahí, no estará en las cartas, no estará en la lectura de los astros, no estará en las adivinaciones, no estará en los amuletos, y por eso son llamados. La sinceridad, la honestidad con que estos hombres estudiaban los astros y trataban con eso también de resolver los misterios que le rodeaban, viene expresada en esa docilidad también a seguir esta estrella. No eran gente tonta, era gente inteligente. Precisamente en la lectura de los astros también iban a los documentos, a los escritos, para poder dar a entender podríamos decir, la aparición de determinados misterios, de determinados fenómenos en el universo. Una estrella que anunciaba el nacimiento de un rey no era algo nuevo. Ya también se habla, por ejemplo, que una estrella aparece específicamente anunciando el nacimiento de César Augusto, el emperador de la Pax Romana, que es el emperador que está gobernando Roma en tiempo en que Jesús nace. Por lo tanto, era una práctica, podríamos decir, habitual. Pues esta estrella se separa y empieza a guiar a estos magos hacia otro lado, Ellos tratarán de escudriñar en las escrituras, en los documentos, a qué se referirá, y descubrirán tal vez en las profecías de este pueblo de Israel ese signo que anticipa el nacimiento de su Mesías, y hacia allá van, a la búsqueda de la persona, del personaje a los que esta estrella los está guiando. La epifanía se da, dice el evangelista, que la estrella, se detuvo donde estaba el niño, y cuando la vieron se llenaron de inmensa alegría. Es decir, descubren que hay algo particular en este niño. Esa epifanía se da precisamente también desde una intuición interior. Aquí está la verdad que responde a los misterios de la vida. Aquí está la verdad que responde a las inquietudes de la vida, Esa intuición interior que te hace reconocer que ahí está la respuesta que buscabas. Esa es una epifanía, una luz particular que te revela, esa respuesta ante el misterio. Es hermoso cómo Mateo se orienta a lo pagano en un recorrido del Evangelio. Lo veremos, porque Mateo es el evangelista que nos acompaña en este ciclo. Y vamos a ver cómo evidencia él que los paganos incluso tienen más fe que los mismos judíos, Si no, veamos al centurión romano, Señor, no soy digno de que llegues a mi casa, con que lo digas de palabra, mi criado quedará sano. Y Jesús se voltea, ve a sus discípulos
y a la gente que lo sigue y les dice: ni en ustedes he hallado una fe tan grande como la de este pagano, ¿no? Mateo también evidencia a esta mujer que soporta los rechazos de Jesús cuando le pide que le cure a sus hijos. No se le puede dar la comida de los hijos a los perros. Y esta cananea, esta pagana, insiste. Pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los hijos. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla como has creído, ¿no? Los paganos, no los judíos, ¿eh? Y por eso contrasta la docilidad de los paganos, de los magos de Oriente, que se dirigen por la estrella al encuentro de este rey de Israel, con la actitud de Herodes y también de los líderes religiosos de Israel. Contrasta muchísimo. Cuando los magos llegan, dice, generan cierto tipo de sorpresa, y dice que también ponen al pueblo delante de una situación de expectación. Y entonces hablan de un rey de Israel nacido. Herodes ni cuenta. En realidad era un rey usurpador. No había sido puesto en la legitimidad del pueblo, sino impuesto por el mismo imperio romano. Pero él se siente rey, y siente que ese reyecito que acaba de nacer, y que si es legítimo porque es el prometido por los profetas, le va a quitar su lugar, y por eso reacciona en una actitud de defensa. Lo voy a matar, ¿eh? Los otros, los teólogos, los sabios de la Biblia, claro, sí, es verdad, en Belén de Judá, ahí tenía que nacer, pero no se mueven, se quedan en su lugar, no les importa, no les da esa alegría que debería de darles delante de ese Mesías prometido por los siglos y que ahora se hace realidad delante de ellos, de esa promesa divina en el Dios de su alianza, en el Dios en el que creen, que está cumpliendo para ellos esa promesa, y no se mueven, ¿eh? Es que la religión puede dejarnos así también, ¿eh? La religión muchas veces es enemiga de la fe, cuando no nos hace caminar hacia el encuentro de la verdad, y nos hace más bien quedarnos acostumbrados, acomodados a una estructura de cumplimiento religioso, ¿eh? A una estructura de satisfacción religiosa en cuanto a solo vivir experiencias de culto, de devoción y de cumplimiento de normas, pero no de búsqueda de la verdad, no de interés por la vida, no de seguimiento hacia eso que Dios quiere, que Jesús llama voluntad de su Padre, que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por eso hace el problema de Israel. Jesús se topará con esa actitud durante todo su ministerio, ¿no? No solo indiferencia, sino también oposición y rechazo, hasta incluso la muerte. Y entonces habrán ganado los paganos. Es lo que alegra a Pablo, ¿no? Y le alegra porque él se dedicará a que el cristianismo salga del ámbito judío y entre en el ámbito universal del mundo por medio del mundo griego. Y por eso dice y escribe, de acuerdo a la carta a los Efesios, que para él es una alegría que también los paganos sean partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Pues bien, ahora, ¿qué nos dice la Epifanía a nosotros? El problema está si de verdad somos inquietos por la vida, si de verdad nos sentimos precisamente en la provocación que nos dan los interrogantes y las dudas y las inquietudes sobre nuestra vida. El problema es qué escuchamos, hacia dónde vamos, qué nos mueve, ¿eh? De verdad nuestra honestidad por querer resolver los problemas de la vida nos hace recordarnos que somos cristianos, que nuestra fe está puesta en Cristo, el Señor de la verdad, el portador de la verdad sobre la vida. O seguiremos siendo de aquellos que en el cumplimiento religioso no damos un paso adelante ante lo que significa construir la vida desde el diseño divino, por lo cual Jesús es el Dios hecho hombre. Dios asume la naturaleza humana para orientarla hacia su plenitud. Y por eso mismo, aquí viene también nuestro examen de conciencia. ¿Estaré acomodado en mi religión? ¿Estaré satisfecho en mi religión? ¿Creeré que mi religión es suficiente para todo esto? ¿O abrirme desde mi religión a la fe, que es distinto, y entonces entender que mi identidad cristiana es camino de evolución, es el ser perfecto como Dios es perfecto, es alcanzar la estatura divina, ¿eh? Y por lo tanto entonces descubrir primero mi dignidad humana como algo precioso ante los ojos de Dios.
En la antigüedad, uno de los antiguos padres de la iglesia, más bien de los padres del desierto, en el siglo III de nuestra era, interpretaban los dones desde la perspectiva precisamente de la misma persona humana. Los magos llegan, adoran a Jesús y le ofrecen sus dones. Pero los dones son emblemáticos delante de lo que de verdad están rindiendo ante Jesús. El oro, la dignidad de la persona. No hay nada más precioso que nuestra dignidad. El asunto es eso, ¿no? Redescubrirnos en la dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y ver cómo Dios nos hace entender la belleza y la grandeza de esa dignidad, asumiendo él mismo la naturaleza humana. Entonces, el metal más precioso de la antigüedad, el tesoro más precioso de la antigüedad, viene a ser identificable con lo más precioso que tenemos: nuestra dignidad de hijos de Dios, nuestra dignidad de seres creados a imagen y semejanza de Dios. El incienso, destinado a elevarse como ofrenda, ¿no?, para llegar a las alturas. Esa es la tendencia humana. Señor, tú nos llamas desde ti a alcanzar la estatura de Dios. Tenemos que ir construyendo nuestra humanidad en un camino de perfección para alcanzar ese ser perfecto como Dios es perfecto, para alcanzar esa semejanza perdida con Dios. Y por lo tanto, no lo podemos hacer si tú no vas con nosotros, si tú no caminas delante de nosotros para ir evolucionando hacia esa altura. La mirra, el aceite de la salud, el aceite que sana, el aceite que cura, ¿no? Reconoce, Señor, y sabes de nuestras debilidades. Tú sabes que también tenemos defectos y tenemos muchas posibilidades para fallarte. Sabes que podemos tener la tentación de tirar la toalla. Sabes que incluso a veces diremos que no vale ni siquiera la pena. Tú vienes a curarnos, tú vienes a sanarnos, tú vienes a levantarnos para ir precisamente fortaleciendo nuestra intención de caminar detrás de ti para construir esa plenitud de vida. Por eso te adoramos, Y ahí el rendimiento ante Dios, porque la adoración no es otra cosa que reconocer con admiración y agradecimiento lo más grande delante de nosotros. Y eso es precisamente Dios hecho hombre, que en su infinito amor se hace solidario a nuestra naturaleza. ¿A dónde rendimos también nuestra adoración nosotros? ¿Qué es lo que de verdad nos mueve a vivir? ¿Qué es lo que de verdad nos inspira para vivir? Si somos cristianos, nuestra inspiración tendría que ser el mismo Cristo caminando delante de nosotros, verdadero ser humano, constructor de la nueva humanidad, para irnos haciendo cada vez más semejantes a Él. Pero desgraciadamente también nos rendimos en adoración ante un mundo consumista, ante un mundo materialista, ante un mundo metálico, ante un mundo egoísta, indiferente, ¿no? Que nos hace entender que la grandeza humana está en un tener, pero nunca en un ser. Y entonces no es raro que al final desemboquemos en el vacío existencial, donde no hayamos sentido ni respuestas de vida, porque al final lo material, lo temporal, no deja de ser eso, material y temporal. Llamados a lo perfecto, sabemos que vamos mucho más allá, porque es la forma de compartir la eternidad divina. Pues bien, la Epifanía es eso, ¿no? Esa intuición de que esa luz es mía, es para mí, Esa luz nacida es la verdad que se me ofrece para que yo pueda entender la vida, para que yo pueda reidentificarme en ello, para que yo pueda reconstruirla cuando está destruida, para que yo sienta ganas de levantarme cuando estoy caído, que yo sienta ganas de llenarme cuando me siento vacío, ¿no? Esa es la luz que ha nacido, no una simple religión, no una simple estructura religiosa para invitarnos a un acomodarnos, a un rutinizarnos, que al final no nos lleva a ninguna parte, y nos quejamos de Dios, y le reclamamos a Dios, y lo rechazamos al final, Nuestra Epifanía, pues, es la celebración de lo que significará para nosotros que Dios se haya hecho hombre y haya venido a poner su tienda entre nosotros. Y ahí está el verdadero sentido de nuestra identidad cristiana. ¿Lo sentimos así? Esa es la pregunta. ¿Nos vemos en ello? ¿O seguiremos viviendo la experiencia de una religión acomodaticia que al final tampoco nos resuelve nada? Desde la fe nos abrimos a ese logos de Dios, a esa palabra, a esa luz, a esa verdad,
San Juan lo identifica así, ¿no? Es la comunicación de tu inteligencia, la comunicación de tu sabiduría, la comunicación de tu vida para nuestra vida, ¿eh? Para nosotros, para cada uno, para ir descubriendo precisamente quiénes somos de verdad y hacia dónde quieres que nos dirijamos. Y por eso la fe va hacia la verdad, y la verdad nunca se detiene, nunca se agota. La inmensidad de la verdad nos invitará a ir cada día a evolucionar, cada día a caminar, cada día a ir mejorando, cada día a dar pasos adelante. Y ese es el verdadero sentido de una vida que se realiza desde el diseño de Dios. Por eso se manifiesta, por eso es nuestra luz, por eso seguiremos viendo esa estrella que nos guía hacia Él. La estrella no es la meta es lo que la estrella señala, Cristo mismo, que alegra a los magos para que ellos sientan que han llegado a su meta, y por eso mismo, reconociendo la grandeza de ese niño, lo adoren con todo su corazón. Vamos a confirmar nuestra fe.